analizando procesos metabólicos. Es momento de analizar a continuación, en breve, la respiración celular, proceso metabólico que ocurre en las mitocondrias, en células eucariotas animales y vegetales, y la fotosíntesis, un proceso metabólico que ocurre en los cloroplastos solo en células eucariotas en los organismos fotoautótrofos. La respiración celular es un proceso catabólico, ya que es un proceso de degradación, de oxidación, donde se oxida o se degrada la molécula de glucosa, que es un carbohidrato, una molécula que almacena mucha energía química, se oxida en presencia de oxígeno, a fin de obtener energía que queda almacenada en forma de ATP, que ya vamos a profundizar las características de esta molécula, y parte de la energía que está almacenada en la molécula de glucosa se libera como calor, parte como energía y parte como calor. Y en células vegetales, el proceso de respiración celular, el proceso de fotosíntesis, que es un proceso donde a partir de energía lumínica, dióxido de carbono y agua, se sintetizan moléculas orgánicas ricas en energía química por el hecho de que la energía calórica o la energía lumínica proveniente del Sol se transforma en energía química que queda almacenada en los enlaces de los átomos que constituyen las moléculas orgánicas que se sintetizan, como es el caso de la molécula de glucosa, que es el carbohidrato que por excelencia se sintetiza en el proceso de fotosíntesis. En células vegetales, respiración celular y fotosíntesis están íntimamente relacionadas, es decir, que la fotosíntesis, que es un proceso metabólico anabólico, porque es un proceso de síntesis de sustancias, en este proceso se produce glucosa, un carbohidrato rico en energía química, y se libera como producto de desecho oxígeno. La glucosa y el oxígeno son utilizados por la mitocondria para la respiración celular. En este proceso se libera energía, se libera agua como producto de desecho y se libera dióxido de carbono. Estos tres componentes resultantes de la respiración celular, que es un proceso catabólico, son utilizados en la fotosíntesis, y así sucesivamente. Fotosíntesis y respiración celular en células eucariotas vegetales están en íntima relación. Fotosíntesis, proceso metabólico anabólico, y respiración celular, proceso metabólico catabólico, ya que es un proceso de degradación y de oxidación. El proceso a analizar ahora entonces es la degradación de la molécula de glucosa, es decir, el catabolismo de la molécula de glucosa, que involucra dos etapas. Una etapa anaeróbica, que es la glucólisis, que no requiere oxígeno y que ocurre en el citosol, y una etapa aeróbica que requiere oxígeno, que ocurre en la mitocondria en el proceso de respiración celular. En el catabolismo, entonces, analizar el catabolismo de la molécula de glucosa. La glucosa es un glúcido, es decir, un hidrato de carbono, un azúcar, es un carbohidrato de 6 carbonos. Está constituido por 6 carbonos, pero además tiene hidrógeno y oxígeno, pero el átomo principal que constituye el esqueleto de la molécula de glucosa es el carbono, cuyos enlaces almacenan mucha energía química. Es decir, que la molécula de glucosa en sus enlaces almacena muchísima energía química, y esa energía la célula tiene que extraerla en su degradación, la extrae y la almacena o la transfiere en moléculas más pequeñas, que son moléculas de ATP, que la célula va a utilizar para sustentar todos sus procesos metabólicos, y parte de esa energía se libera como calor. Es decir, que cuando la molécula de glucosa entra a la célula no puede extraer directamente la energía que tiene la molécula de glucosa en sus enlaces químicos, no la puede utilizar directamente, sino que la puede utilizar una vez que esta molécula fue degradada, fue oxidada en las mitocondrias, y así luego puede utilizar su energía que fue transferida a las moléculas de ATP. Es como que si ustedes, por ejemplo, tuvieran
quisieran comprar caramelos con 500 pesos, y es prácticamente imposible que puedan comprar pocos caramelos con 500 pesos, sino que van a necesitar cambio que sí van a poder utilizar para comprar caramelos. Bueno, acá pasa lo mismo, la célula no puede utilizar la glucosa para obtener su energía, no puede utilizar la energía de la molécula de glucosa hasta que ésta no esté transferida a moléculas más pequeñas de ATP. Es como que el ATP es la moneda energética disponible para la célula. Como dije, una parte de la energía química de la molécula de glucosa se almacena como ATP y otra se libera como calor. La degradación de la glucosa o el catabolismo de la glucosa tiene dos etapas. Una es la glucólisis y otra es la respiración celular aeróbica. La glucólisis ocurre en el citosol y es anaeróbica, es decir, no requiere oxígeno. La función principal de la glucólisis es fragmentar, romper la molécula de glucosa en dos ácidos pirúvicos. Es decir, que la glucosa, que es una molécula de 6 carbonos, se rompe en dos ácidos pirúvicos de 3 carbonos, es decir, como que la molécula de glucosa se parte o se fragmenta a la mitad, y este proceso no requiere oxígeno. Por eso no forma parte de la respiración celular, porque no requiere oxígeno. Es otra etapa más del catabolismo de la glucosa, de la degradación de la glucosa. Igual ahora la vamos a profundizar con más precisión. Una vez que la glucosa se rompió a dos ácidos pirúvicos mediante la glucólisis, los ácidos pirúvicos entran a la mitocondria, donde son oxidados o degradados en el proceso de respiración celular aeróbica que requiere de oxígeno. Entonces la respiración celular aeróbica sucede en las mitocondrias, en células eucariotas, y requiere oxígeno. La función principal es oxidar, degradar los ácidos pirúvicos para obtener ATP. Es decir, los carbonos de los ácidos pirúvicos van siendo tomados por el oxígeno, y a su vez se van rompiendo los ácidos pirúvicos, los carbonos se van desprendiendo o yendo como dióxido de carbono, y la energía se va liberando y va quedando almacenada en moléculas de ATP. La respiración celular tiene 4 etapas: una de carboxilación oxidativa, luego el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Cada una de estas etapas ocurre entonces, como dije, en la mitocondria. Entonces la degradación o la oxidación de la molécula de glucosa tiene una primera etapa, que es la glucólisis, que sucede en el citosol y es anaeróbica, no forma parte de la respiración celular porque no ocurre en la mitocondria y porque no requiere oxígeno. Y la respiración celular sí ocurre en la mitocondria y requiere oxígeno, y se va oxidando los ácidos pirúvicos que resultan de la glucólisis para obtener ATP, principalmente en la etapa de fosforilación oxidativa. Entonces, la respiración celular, que ocurre en las mitocondrias de las células eucariotas que constituyen nuestro cuerpo, como así también a su vez la respiración celular ocurre en los demás organismos. La respiración celular entonces requiere de oxígeno, que este oxígeno lo tomamos del medio mediante el sistema respiratorio. El oxígeno ingresa a las células y luego ingresa a las mitocondrias para participar de la respiración celular. A su vez, la respiración celular requiere de nutrientes como la glucosa, pero también puede, en caso de no haber glucosa, puede tomar ácidos grasos o aminoácidos, pero preferiblemente las células requieren nutrientes como la glucosa. La glucosa entra a la mitocondria y en presencia de oxígeno la glucosa es oxidada para obtener energía en la respiración celular. A su vez, la respiración celular produce como producto de desecho dióxido de carbono, que es eliminado mediante el sistema respiratorio al medio externo. Esto en los organismos heterótrofos. En los organismos autótrofos como las plantas, este dióxido de carbono se utiliza para la fotosíntesis en los cloroplastos. Entonces, de manera sintética, la respiración celular que ocurre en las mitocondrias requiere oxígeno para oxidar los nutrientes como la glucosa. Mediante toda la respiración celular se libera energía, y los átomos de carbono que constituyen la molécula de glucosa
son capturados por el oxígeno, formándose así dióxido de carbono, que es eliminado en el sistema respiratorio en la expiración. Entonces, cuando expulsamos aire, el dióxido de carbono es un desecho metabólico que debe ser eliminado. Entonces, el ATP o el adenosintrifosfato, que es la molécula rica en energía química que sustenta casi todos los procesos metabólicos que ocurren en el interior de la célula. Este ATP, como dije, se produce en su gran mayoría en la respiración celular en las mitocondrias. El ATP es un nucleótido básicamente trifosfato, es un nucleótido trifosfato. ¿Por qué? Porque su constitución es 3 grupos fosfatos, una pentosa que es la ribosa, un azúcar que es la ribosa y una base nitrogenada que es adenina. Por eso es adenosin trifosfato, por la base nitrogenada adenina y por los 3 grupos fosfato. Esta molécula aporta muchísima energía química. La energía química de esta molécula en una primera instancia estuvo almacenada en nutrientes y luego fue transferida al ATP para que la célula pueda aprovechar esa energía química. La energía química del ATP básicamente está acá, en los enlaces entre los grupos fosfato. Estos enlaces entre grupos fosfato son muy débiles, pero son ricos en energía química. La célula, para aprovechar la energía del ATP, tiene que romper generalmente uno de los enlaces fosfatos y ahí se va a liberar la energía que va a ser utilizada para el proceso que se necesite, que puede ser una bomba sodio-potasio, sintetizar una proteína, etcétera, los distintos procesos que ocurren dentro de la célula que requieren energía. Los grupos fosfatos se desprenden por procesos de hidrólisis, es decir, se rompe el enlace con la intervención de moléculas de agua, entonces por hidrólisis. Entonces, como dije, el ATP se forma en las mitocondrias en el proceso de respiración celular en su mayoría. En una primera instancia, el ATP está en la célula como ADP, es decir, solo con 2 grupos fosfatos. En la respiración celular se libera energía, esa energía que se libera queda almacenada en un tercer enlace, en otro enlace fosfato, es decir, que un fosfato inorgánico se une al ADP formando este ATP y se forma otro enlace rico en energía química. Entonces, cuando la célula requiere energía, ya sea para la polimerización del citoesqueleto, para una bomba sodio-potasio, etcétera, ahí se desprende un grupo fosfato liberándose la energía química que está almacenada. Entonces, a modo de síntesis, el ATP es un nucleótido portador de mucha energía química, la cual se encuentra almacenada en sus enlaces fosfato. Esta molécula proporciona energía para todas las reacciones celulares, o sea, la mayoría de los procesos metabólicos que ocurren en la célula requieren energía y el ATP provee la energía para que ocurran esas reacciones. Su composición química es 3 grupos fosfatos, una pentosa que es la ribosa y una base nitrogenada que es adenina. Existen variantes de esta molécula donde cambia la base nitrogenada. Vamos a encontrar, por ejemplo, GTP. En el ciclo de Krebs se produce un GTP que cambia la base nitrogenada, en lugar de ser adenina es guanina, pero la energía que almacena es la misma. El ATP, o sea, esta molécula, la misma tiene su origen a partir de la fosforilación entre un ADP y un fosfato, es decir, fosforilación es cuando a un ADP que tiene 2 grupos fosfatos se le adhiere otro grupo fosfato y se forma el ATP almacenándose energía química. Por lo tanto, por lo general en el catabolismo de hidratos de carbono, es decir, el ATP se sintetiza en el catabolismo de hidratos de carbono cuando se degradan esas moléculas. La reacción de biosíntesis es catalizada por la enzima ATPasa. La enzima que sintetiza ATP básicamente es la enzima ATPasa o la enzima ATP sintetasa que está presente en las mitocondrias y ahí se sintetiza ATP, igual que vamos a ver que en la fotosíntesis esta enzima está presente y sintetiza ATP también. La síntesis de ATP es una reacción endergónica ya que almacena energía en el enlace entre el ADP y el fosfato. La energía almacenada en el ATP se libera luego de la hidrólisis de uno de sus fosfatos. Cuando se requiere energía, el ATP se hidroliza, es decir, se rompe uno de los enlaces fosfatos y se libera energía almacenada.
Entonces es una reacción exergónica ya que se libera energía. Entonces al desprenderse el grupo fosfato queda un ADP con un